Mi familia tiene una historia algo complicada. Mi abuela tenía algunas creencias religiosas problemáticas, lo que causó una grieta entre ella y mi madre. No podíamos celebrar juntos ninguna festividad importante, así que la única vez que veía a mi abuela era en mi cumpleaños. Sin embargo, como ella estaba demasiado enferma para viajar, teníamos que ir a verla en su lugar. Así que cada cumpleaños viajábamos para ver a mi abuela en Charterblinds. Era un viaje de 3 horas desde nuestra casa en Worcester hasta Brunswick y luego un poco más al este. Mi abuela vivía en una pequeña casa roja con bordes blancos que daba hacia la costa. Era un lugar hermoso. Había un olor salado en el aire y una brisa suave pero constante. Mi abuela era una mujer frágil que apenas podía moverse, pero preferiría estar muerta antes que dejar que su casa cayera en el desorden. Siempre estaba impecable. Las celebraciones en su casa nunca eran algo grandioso. A mi abuela no le gustaba la idea de los regalos de cumpleaños, así que, en su lugar, teníamos una gran comida y leíamos en voz alta uno de sus libros. También tocaba el piano. A pesar de sus defectos, era una increíble pianista. Era sin duda el punto culminante del viaje. Eso y los regalos de cumpleaños que podía abrir en el camino de regreso a casa. Era mi recompensa por no hacer escándalo. Recuerdo una vez cuando tenía 8 años. Mi madre y mi abuela estaban preparando la cena, y mi padre había ido al pueblo a comprar víveres, dejándome explorar el área por mi cuenta. Me dirigí hacia el agua, siguiendo la base de los acantilados. Había una pequeña sección donde parecía que 2 acantilados diferentes se encontraban, dejando una pequeña abertura a unos 4 pies de altura. Me costó un poco, pero logré acercarme para ver mejor. Había una cueva allí. Era solo un niño tonto, pero mi curiosidad era demasiado grande como para no investigarlo. Caminé por el túnel. Estaba forrado con unas curiosas flores azules. Me llevé una para mostrarle a mi mamá. El túnel llevaba a una cueva grande, casi esférica. Había 3 grietas en la pared por donde el agua salía hacia una piscina en el centro. Era poco profunda, no más de 1 pie de profundidad. Un solo rayo de luz se reflejaba en la piscina, dándole a las paredes un brillo irreal. Pero al mirar hacia arriba, noté algo aún más extraño. Había agua en el techo. No entendía cómo eso podía ser posible. Era como la superficie de un lago, pero en el techo. No tenía sentido. Estaba cristalina, lo que me permitía ver mi propio reflejo allí arriba. Estuve allí por un par de minutos, mirando mi reflejo. Saludé y me saludó. Salté y saltó. No podía entenderlo. Finalmente, mientras seguía allí, olí la extraña flor azul que había encontrado. No olía realmente a nada, pero uno de los pétalos me hizo cosquillas en la nariz. Estornudé. «¡Salud!», dijo una voz. Miré hacia arriba de nuevo, solo para darme cuenta de que mi reflejo no sostenía esa flor. «Gracias», dije. El reflejo no se movió. Fue hasta ese momento que me di cuenta de que no era un reflejo en realidad. Era una persona completamente diferente. Y se veía exactamente como yo. «¿Es tu cumpleaños también?», pregunté. «Sí», respondió. «Estoy en la casa de mi abuela». «Vaya, yo también. Esta noche vamos a comer algo como estofado de oveja». ¡Qué asco! Sí, de hecho sí. Tuve una larga conversación con el otro yo. Éramos muy similares, pero había un par de pequeñas diferencias. Por ejemplo,
Su papá tenía un nombre diferente. Vivían en otro pueblo y, por supuesto, no había flores azules en el túnel que llevaba a la cueva. A medida que el rayo de luz comenzaba a desvanecerse, me di cuenta de que había estado allí demasiado tiempo. Probablemente me estaba buscando, pero antes de irme, decidimos hacer un experimento. Subí por la pared y el otro yo hizo lo mismo. Le pasé la flor azul y cruzó desde este lugar al suyo. La agarró prometiéndome que la atesoraría. Antes de correr de vuelta a la casa de mi abuela, miré una última vez. ¡Feliz cumpleaños, otro yo!, grité. ¡Feliz cumpleaños, otro yo!, respondió. Cada cumpleaños que siguió, volví a ver al otro yo. Hablábamos sobre el año que habíamos tenido y los regalos que esperábamos recibir. Aquí fue donde él y yo éramos más diferentes. A mí las cosas me iban bien, así que podía esperar cosas buenas. Pero las cosas solo empeoraron para el otro yo en los últimos años. Mientras yo pedía cosas como el Halo 4, él pedía que su papá consiguiera un nuevo trabajo. Cuando yo pedía un rifle de Airsoft, él deseaba que pudiera comprar un auto. Y cuando tenía 13 años, pedí un televisor en mi habitación. Y él pidió que la lluvia dejara de quemarle la piel. Cuando tenía 14 años, la ilusión del reflejo se rompió. El otro yo estaba vestido de negro, diciéndome que estaba allí para el funeral de su mamá y su abuela. No se quedó mucho, pero quería verme antes de irse. Después de unos minutos, me quedé solo, mirando el techo brillante. Ese año fue la primera y única vez que mi abuela me dio un regalo de cumpleaños. Una cruz de plata para usar como collar. Me encantó. Era simple y hermosa. Un pequeño grabado en el costado conmemoraba mi 14º cumpleaños y el nombre de mi abuela. El regalo me humilló, de alguna manera. Supuse que el otro yo no recibiría ningún regalo ese año. Esto fue un gran recordatorio de que estaba en un buen lugar, con buenas personas. Mi abuela falleció más tarde ese año, y esa fue la última vez que fuimos a Shattered Blinds como familia. No vería al otro yo ese año ni en los siguientes. Se convirtió en un recuerdo lejano, como un medio sueño, algo que se sentía que le había pasado a otra persona. Y sin embargo, no pude evitar preguntarme qué le había pasado al otro yo en los años que siguieron. Qué tan mal se habían puesto las cosas. Pero el tiempo avanza. La escuela se convirtió en trabajo y el trabajo en una carrera. Y aunque nunca tuve que desear que mi papá consiguiera un nuevo trabajo, ni que mi familia pudiera comprar un auto, ni que la lluvia dejara de hacerme daño, mis deseos y anhelos cambiaron con los años. Pero seguí llevando la cruz de plata alrededor de mi cuello como un recordatorio de que esos años habían sucedido y que era afortunado de una manera que no podía imaginar. El año en que cumplí 23, mi madre falleció en un accidente repentino. Tuvimos una breve ceremonia con los integrantes más cercanos de la familia, pero ella había pedido en su testamento ser cremada y que llevaran sus cenizas a su casa de la infancia en Shattered Blinds. Mi padre, que sobrevivió al accidente, estaba demasiado herido para ir él mismo. Me pidieron que fuera yo, para cumplir su último deseo, así que lo hice. Conduje hasta Shattered Blinds, siguiendo los mismos caminos que habíamos tomado tantas veces antes. Mamá descansaba en una urna de metal sencilla a mi lado. Fue un viaje largo y silencioso, y mantuve también la radio apagada. Quería pensar en todos los momentos en que habíamos viajado allí a lo largo de los años, y en cómo sonaban esos viajes.
Y por supuesto, tenía que llover. Llovió casi la mitad del tiempo que viajamos hasta allí, y esta vez no fue la excepción. Apropiado de alguna manera. A mamá siempre le encantaba el clima de Nueva Inglaterra. La vieja casa de mi abuela había caído en el abandono, devastada por el clima y la fauna. La mejor descripción para ella era reclamada por la naturaleza, ya que las avispas se habían instalado en las vigas y las ratas invadían el sótano. Sin su cuidadora, la vieja casa no era más que tablones y recuerdos. No había planeado quedarme mucho tiempo. Solo estaba allí para cumplir el deseo de mi madre y luego me iría. Pero antes de irme, pasé un tiempo en el baño de mi abuela, principalmente para asegurarme de verme presentable, afeitado y alisarme un poco la camisa y la corbata, pero también para llorar un poco. Liberé sus cenizas en la costa, tal como se especificaba. Aunque mi abuela había sido enterrada, mi madre siempre había sido un poco más secular. Pero en la muerte, aún querían estar juntas, de alguna manera. No lo entendía, pero ella nunca me lo pidió. Antes de irme, la curiosidad me llamó. Podía volver a la casa, pero había una parte de mí que sentía ansiedad por ver si la cueva aún estaba allí. Y si era así, ¿qué vería? ¿Había sido todo real? No era cerca de mi cumpleaños, así que pensé que no vería al otro yo allí. Pero, ¿había existido alguna vez en primer lugar? Después de todo, solo era un niño tonto. Tal vez lo había inventado todo. Me dirigí hacia la costa, siguiendo la base de los acantilados. Había algo de maleza, pero podía ver la entrada de la cueva. Había crecido bastante desde la última vez que estuve allí, pero logré pasar. Por un momento pensé que podría quedarme atascado, pero la abertura se ensanchó a medida que avanzaba. Al regresar a ese gran espacio esférico, todo estaba como lo recordaba, aunque un poco más pequeño. Las grietas en la pared y la piscina de agua en el centro. Y arriba, el reflejo flotante de otro lugar. No esperaba ver a nadie allí, pero aún así lo hice. Por alguna razón, incluso ahora, el otro yo estaba esperándome. Se veía como yo, pero estaba vestido de manera diferente. Tenía el cabello desorganizado y rizado, y lo que parecía ser harapos de plástico colgados como un impermeable primitivo. También estaba su cueva. Estaba cubierta con esas flores azules, las mismas que le había dado en el primer año que nos conocimos. Eran bastante grandes, y ahora podía ver que, aparentemente, eran una especie de girasol. «¡Hey, Joe! ¿No te veía por aquí?», dijo. «¿Eres real?», pregunté. «¿De verdad eres real?». «Tan real como tú, al menos por ahora». «No puede ser, pensé que me lo estaba inventando todo, que solo estaba pasando el tiempo jugando», admití. «Nosotros también lo hicimos, pero eso no hace que ninguno de los dos sea menos real». Me contó que había estado escondido en esa cueva por un tiempo. Afuera estaba mal. Las tormentas azotaban la costa y había saqueadores vigilando las carreteras principales. El gobierno aparentemente se había derrumbado y había algo completamente diferente allá afuera. «La gente desaparece por la noche», explicó. «Sobre todo durante las tormentas. Hablan de personas altas escondidas en la oscuridad, arrastrando a sus víctimas al bosque». No había dormido bien en meses. Había sobrevivido cazando y pescando, y conseguía agua de la bomba de agua de su abuela. No se podía beber el agua de lluvia,
o te volvías loco. No creo que lo vaya a lograr. Es solo cuestión de tiempo, admitió. Sentí como si estuviera mirando un reflejo roto, y eso me dolió. No solo porque literalmente podía verme en esa persona, sino porque yo había tenido tanta suerte cuando él no. Era injusto. Era como si la cruz de plata quemara contra mi pecho. Así que hice lo que haría cualquier persona caritativa. Le ofrecí una salida. Subí por el lado de la pared y extendí la mano. Cuando era niño, no era lo suficientemente alto para alcanzar hasta arriba, pero ahora sí lo era. «Vamos, te sacaré de allí». Él subió por su parte y extendió su mano. Nuestros dedos rompieron la superficie y se tocaron. Agarré su muñeca y tiré, pero no tenía agarre. Él tampoco. En un momento extraño, ambos resbalamos de la pared, quedando suspendidos en el aire, sujetándonos el uno al otro. Sin embargo, como dicta el destino, yo era un poco más pesado. Tal vez era por mi dieta o por la ropa que usaba, pero lo aplasté un poco. Y poco a poco lo saqué de ese lugar y lo traje a mi mundo. Caímos juntos en el charco en el centro de la cueva. Me golpeé bastante el coxis, lo que haría que el regreso a casa fuera algo incómodo. Pero la expresión de alivio en su rostro lo decía todo. Había funcionado. Era libre. Casi podía ver una luz que salía de su sonrisa. Consideraré esto como un regalo de cumpleaños atrasado. Gracias, otro yo. Me limpié el sudor de la frente y me levanté. De nada, otro yo. Al salir de la cueva juntos, aún no podía entender completamente lo que había sucedido. Ahora había dos yo. ¿Cómo podía ser eso? ¿Cómo podía ser algo real? Pero él era tan real como podía serlo. En el momento en que dejamos la cueva, se echó a reír. Se rió como si le hubieran contado el chiste más gracioso del mundo, a pesar de que la lluvia caía sobre nosotros como con puertas abiertas. ¿De qué te ríes? ¡No duele! ¡No duele en absoluto! Parece que al final consiguió su deseo de cumpleaños. Me contó una historia salvaje sobre cómo habían sido las cosas para él en ese otro lugar. Cómo en un par de años todo se había desplomado. Tormentas eléctricas arrasando los principales centros de la población. Bandas errantes de cultistas de la muerte marchando por la calle principal. Colapsos de alianzas culturales y tácticas en todo el mundo. En algunos lugares, el propio suelo parecía ser hostil, ya que parecían bolsas de trastornos gravitacionales al azar. Antes de que perdiéramos la red, había fotos de palmas amazónicas suspendidas en el aire. No mucho después, vimos que eso estaba pasando en el centro de la ciudad, explicó. Había estado regresando a esa cueva una y otra vez, no solo para refugiarse, sino también para ver cómo había estado todo para mí. Durante años, había asumido que las cosas para mí habían sido tan malas como lo fueron para él. Lo llevé de vuelta a mi auto. Planeaba conducir de regreso a casa, pero me dolía mucho el coxis. Decidimos pasar una noche en la casa de mi abuela antes de regresar por la mañana. No era la mejor solución, pero era lo que teníamos. El piso superior, aunque pequeño, seguía relativamente intacto. Claro, mientras mantuvieras las ventanas cerradas por las avispas. Compartí un par de sándwiches con el otro yo.
Comió como si no hubiera visto comida en días. Esto se parece mucho a su lugar, pero ya no queda mucho de él, dijo entre bocados. No entiendo qué pasó. ¿Nunca hubo una explicación? ¿Algo? Ocurrió todo de golpe. Terremotos, impactos de meteoritos, erupciones solares, inundaciones repentinas, todo. Y con el tiempo solo empeoró. Le costaba hablar de eso. Era obvio que había perdido a muchas personas, y solo pensarlo hacía que su rostro se tensara y se amargara. Se disculpó y fue al baño, solo para tener algo de espacio. Estuvo allí mucho tiempo, tomando mi kit de aseo. Al regresar, parecía una persona nueva. El mismo cabello, la misma barba. Podríamos ser gemelos, aunque de alguna manera lo éramos. Estuvimos despiertos hasta tarde esa noche. Hablamos de todo y nada. Le conté sobre mi trabajo, mi familia y mis esperanzas para el futuro. Estaba asombrado por todo eso. Para alguien como él, sonaba como todo lo que había querido. Desde los simples placeres de obtener fruta fresca en el supermercado, hasta la perspectiva de casarse y proveer para una familia. Como me había vestido con ropa fina, tenía un conjunto de ropa de repuesto para que se lo prestara. Y parecía un hombre nuevo. A medida que la medianoche llegó y pasó, yo estaba exhausto, pero demasiado ansioso por dormir. Él estaba igual. Éramos dos voces idénticas en la oscuridad, como un hombre solitario hablándose a sí mismo. Voy a conseguir mi propia vida aquí. Sería raro que los dos estemos en el mismo lugar. Sí. Si quieres te puedo ayudar a instalarte. Solo dame un boleto de tren y me iré. Habló un poco sobre América del Sur y cómo se maldijo por no haber visto la selva tropical antes de que comenzara el caos. Ahora tenía una segunda oportunidad. En este momento no recuerdo haberme quedado dormido, pero así fue, aunque no duró mucho. Desperté con el sonido de alguien corriendo, y cuando abrí los ojos, vi al otro yo irrumpiendo por la puerta. Había estado afuera, bajo la lluvia, eso era claro. Me senté mirándolo con curiosidad. Busqué mi teléfono para ver la hora y me di cuenta de que lo había dejado en otro pantalón, el que le había prestado a él. Yo seguía con mi ropa formal. El otro yo tenía mi teléfono, mi billetera y mis llaves. Y al mirar más de cerca, pude ver que estaba sosteniéndolas. Estaba agitado, como si hubiera estado corriendo. Sus ojos iban de mí a la ventana y luego nuevamente a mí. Hay algo afuera y fui a investigar. ¿Y qué era?, pregunté. Él sacudió la cabeza y murmuró, como si esperara que las palabras llegaran a él. No sé, creo que algo me está siguiendo. Revisé las ventanas, pero no pude ver nada. Mientras estábamos allí, mirando hacia afuera, escuché algo. Rasguños, como un perro cansado tratando de abrir una puerta. Escuchamos, y el otro yo susurró. ¿Lo oyes? Está aquí, algo está aquí. Escuché una puerta abrirse, y algo entró en el piso inferior. Solo era cuestión de tiempo antes de que nos encontrara. El otro yo sugirió que corriéramos, pero yo tenía una idea diferente. Podíamos salir por la ventana, cruzar el techo y bajar por la escalera al otro lado. Mi abuela tenía una chimenea antigua en la sala, y con una chimenea viene la necesidad de un desollinador,
por lo que había uno en una escalera bajando por el costado de la casa, atornillado en la pared. Abrimos la ventana con cuidado y salimos. Ayudé al otro yo a subir y caminamos de puntillas por el techo de metal. Era un techo de metal corrugado y con lluvia. Estaba demasiado resbaloso. El sonido de las gotas de agua resonaba, cubriendo nuestros pasos. Cuando llegamos a la escalera, me detuve y susurré: «Pásame las llaves, voy a poner en marcha el auto». Él dudó. Incluso ahora era como mirarme en un espejo, pero había algo diferente allí. Me conocía lo suficiente como para leer mi propio rostro, y los dos estábamos sintiendo algo completamente diferente. No podía poner el dedo en qué, pero algo era distinto. De todos modos, no me entregaba las llaves. «Vamos, tenemos que ser rápidos». No, yo puedo conducir también. No te preocupes. Oye, nunca has tocado ese auto antes. Yo me encargo. No, yo lo haré. No me gustó, pero no había tiempo para discutir. Había un intruso en la casa y teníamos que irnos. Bajé primero y el otro yo me siguió. Casi me caigo. Los peldaños de la escalera estaban mojados por la lluvia. Mis dedos se mancharon de óxido. El momento en que me bajé de la escalera, supe que algo no estaba bien. Había siluetas en la lluvia, humanoides, pero más altos, delgados y de un color oscuro antinatural. Incluso con la poca luz de luna que se filtraba a través de las nubes de lluvia, podía distinguirlos en la oscuridad. Tal como el otro yo había explicado, personas altas, ocultándose en la oscuridad. El otro yo bajó de la escalera y llegamos a mi auto. Estaba a punto de subirme al asiento del conductor, principalmente por costumbre, pero la puerta estaba cerrada con llave. El otro yo las recogió y comenzó a juguetear con los botones. No podía distinguir qué era qué. Extendí mi mano. «Entrégamelas, yo me encargo». «No, solo dame un minuto. Este no es tu auto, es mío. Te ayudaré, pero tienes que colaborar conmigo». No dijo ni una palabra. Siguió jugueteando con los botones hasta que presionó algo que no debía. El botón de pánico. Nunca lo había usado antes, y de repente, la noche se iluminó con los faros intermitentes. El sonido de la lluvia fue interrumpido por una alarma estridente, llamando toda la atención. Tomé la mano del otro yo para quitarle las llaves, pero me empujó. Dijo algo, pero no pude oírlo por la alarma. Luego me di la vuelta. Las siluetas oscuras se acercaban. Se habían reunido en un círculo a nuestro alrededor. Finalmente, el otro yo logró apagar la alarma. Mis oídos zumbaban, apenas cubriendo el sonido de mi corazón latiendo a toda velocidad. Mi lengua estaba seca, y mis dedos manchados de óxido se ponían fríos. «¡Es él!», gritó el otro yo. «Yo estaba aquí primero. ¡Es él al que quieren!». Me giré hacia él. No entendía lo que decía, ni por qué. No tenía ningún sentido. Balanceaba las llaves del auto como si intentara atraer a un animal. «Mira, ¿ves? Estas son mis llaves. Este es mi auto. Él solo está tratando de quitármelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees? Yo no soy parte de esto. Solo llévenselo y déjenme en paz». Las siluetas altas se acercaron más. Una de ellas medía unos 9 pies de altura y tenía brazos que llegaban hasta sus tobillos. Tenía un cuello alargado. La cabeza parecía una cola prensil
balanceándose de un lado a otro en ángulos antinaturales. A pesar de estar más cerca, seguía siendo solo una sombra oscura. No podía distinguir su musculatura ni estructura ósea, pero claramente se acercaban. Estaban escuchando. ¿Qué estás haciendo? Te liberé y ahora quieres traicionarme. No, yo te saqué, replicó. Míranos, ¿cuál parece dispuesto a irse? ¿El que tiene las llaves, la cartera y el teléfono? ¿O el que no tiene ni lo uno ni lo otro? ¿Ah, sí? Entonces desbloquea mi teléfono. Si es tuyo, puedes desbloquearlo. Lo sacó, dudó y luego introdujo un código. El teléfono se desbloqueó. Había olvidado por completo que éramos literalmente la misma persona. Usaríamos el mismo código. Solo tenía que pensar qué código habría elegido e introducirlo. Las siluetas volvieron su atención hacia mí, y a medida que se acercaban, entré en pánico. Me abalancé sobre el otro y yo lo derribé al suelo. Luchamos. Las llaves se perdieron en la refriega, pero me di cuenta de que no era rival para él. Se había metido en muchas peleas más que yo, y eso se notaba. No tenía miedo de hacerme daño. Evité por los pelos un agarre que me habría roto la muñeca en pedazos. Le di un par de puñetazos, pero nada serio. Él, en cambio, me dio un codazo directo a la mandíbula. En cuanto me golpeó, me di cuenta de que iba a tener problemas para comer alimentos sólidos durante un par de días. Estaba perdiendo en todos los aspectos. Le estaban creyendo y a mí me estaban moliendo a palos. Tenía que hacer algo, pero me estaba quedando sin ideas. Se zafó de mi agarre y me empujó lejos del auto. Agarró las llaves y me señaló. ¡Basta! ¡Se acabó!, gritó. Las siluetas se acercaron, ahora al alcance de la mano. Me giré hacia una de ellas cuando una mano oscura de 4 dedos me agarró del cuello de la camisa. Tiró de mí hacia adelante, como si quisiera arrastrarme de vuelta a aquella cueva. Forcejeé, pero fue inútil. Aquel brazo era como un tornillo, era inhumano. Más de ellos se unieron. Uno agarraba un brazo, otro una pierna. Apenas parecían darse cuenta de mi peso. Me levantaban como si fuera un niño molesto. Pateé, golpeé y luché, pero solo terminé hiriéndome a mí mismo. Podía sentir los moretones formándose en mis brazos y piernas. No tenía idea de cuál era su intención, pero no podía dejar que sucediera. Si me llevaban, no regresaría. Ha sido un error. Por favor, tienen que creerme. Ha sido... Y me zafé de su agarre con toda la fuerza que pude. Algo en mi cuello se soltó. La cruz de plata de mi abuela. Uno de los seres se detuvo y la levantó hacia su cabeza colgante. No podía ver sus ojos, pero parecía estar inspeccionándola. Un pensamiento cruzó por mi mente. Me la dio mi abuela. Es mía. Está fechada después de que su abuela murió, así que no puede ser suya, ¿verdad? Aquellas cosas no se movieron. Miré de un lado a otro entre ellas, pero no hubo conversación, ninguna palabra pronunciada, ni una mirada intercambiada. Era como si estuvieran congeladas en el tiempo. La fría lluvia empapaba mi rostro mientras lentamente me dejaban en el suelo. Se sentía como estar rodeado de árboles en movimiento, esas enormes y altísimas criaturas, lo suficientemente altas como para bloquear la luz de la luna. Regresaron su atención al otro yo, dejándome la cruz de plata en la palma abierta. Él había llegado al auto y lo arrancó.
Podía escucharlo gritar de frustración mientras no lograba entender los botones. Al parecer, nunca había manejado un auto automático. Lo consiguió hacer rodar, pero no avanzó mucho. Estas cosas eran rápidas cuando tenían que serlo. No corrían, era más como si se deslizaran por el suelo, como patinadores sobre hielo. Era tan inquietante como si los llevaran por el aire, sin esfuerzo. El otro yo apenas logró salir del camino de entrada antes de que una de las puertas del auto se arrancara. Segundos después, escuché el grito cambiar de tono, de un grito de ira a un ruego desesperado. La misma voz que yo acababa de usar. Lo llevaron mientras gritaba como un animal herido. En su último momento, su atención se dirigió hacia mí, y aunque estaba lejos, pude escuchar su voz clara como el día. Su voz. Mi voz. ¡No sabes lo que has hecho! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! Y con eso, no quedó nada más que la lluvia. Encontré mis cosas en el lado del pasajero del auto. Las llaves seguían en el encendido. Tendría que arreglar la puerta, pero aparte de eso, estaba bien. Bueno, aparte de la golpiza que me había llevado. Solo quería olvidar esto, pero para hacerlo tenía que revisar una última cosa: la cueva. Después de tranquilizarme, regresé allí. Para cuando llegué a esa gran cueva abierta, la lluvia ya había cesado, y al mirar hacia arriba, ya no había ningún reflejo. Lo que me había permitido ver al otro lado ya no estaba, y con ello, el otro yo. Solo quedaba una cueva con un pequeño charco de agua. No sabía qué sentir. Estaba aliviado, por supuesto, pero también aterrorizado. ¿Cómo sabría qué hacer con esto? ¿Y si él regresa? Desde ese día siempre tengo esta extraña sensación de que algo está acechando detrás de los ojos de mi reflejo. Como si realmente no fuera un reflejo, sino una imagen de ese otro yo, en ese otro lugar. Imagino que él me recuerda, que lo sabe, que tiene que seguir el juego por ahora, esperando otra oportunidad para atravesar. Ya no hay espejos en mi casa. Tengo que distanciarme de esos pensamientos, pero la distancia no hace que mis preocupaciones sean menos válidas. Tal vez nunca pase. Tal vez nunca vuelva a ver ese lugar, o a ese otro yo. Jamás. O tal vez la verdad sea algo aún peor. Recuerden que les habla